Bueno, antes de volver a este gráfico, ¿sí? Voy a, para encontrar acá un fundamento de lo que va a plantear ahora Beticio en la página 4, bajo el subtítulo Segregación e Invención. Ella va a decir lo siguiente. Como ya he señalado en otro lugar, la modalidad de goce, es decir, la modalidad de satisfacción que está vinculada a lo pulsional, no puede interpelarse directamente. No puede interpelarse directamente. Y cada discurso, llámese el discurso educativo, el discurso de la medicina, el discurso de la ciencia, el que fuere, cada discurso tiene por función su sintomatización. Y acá, Ailén, que ayer tuve un intercambio con ella a partir del foro, todas las preguntas que le suscitaron los textos, muy interesantes, me dieron lugar a señalar que cuando hablamos de sintomatización, no estamos refiriéndonos a un síntoma patológico, sino a una de las funciones del síntoma, que es dar una respuesta. Yo a Ailén le mencionaba una analogía con lo que sería la fiebre, ¿sí? El organismo responde de una determinada manera, es un arreglo. Esos arreglos subjetivos en este caso pueden ser mortificantes o pueden ser vivificantes. Entonces, ¿qué va a decir? Que el discurso específico, en este caso el discurso educativo, agrego yo, puede llegar a ser mortificante cuando no hace pie en el sujeto y ejerce una presión excesiva o hay un corrimiento total y no se le ofrecen al sujeto recursos para que pueda hacer algo con ese discurso educativo que puede ser la poesía, puede ser la literatura, puede ser la ciencia, en el caso de ustedes. Entonces, cada discurso tiene por función su sintomatización para poder abordarlo de acuerdo a su especificidad. El discurso educativo tiene, por la vía del saber, dice Ticio, la posibilidad de envolver el núcleo duro de goce y darle una cierta perspectiva de adaptabilidad, entre comillas, digo yo, teniendo en cuenta lo particular del sujeto. Ahora vamos a ir a cuál sería ese núcleo duro de goce que tiene que ver justamente con la dinámica de lo pulsional. En eso consiste la modalidad de sintomatización que le es propia a cada discurso, es decir, cómo cada discurso logra envolver ese núcleo duro de goce, que es el de la pulsión que no puede parar por sí misma de querer satisfacerse. Se trata de dar recursos al sujeto para permitirle hacer por la vía del deseo, que a eso me refería antes. Si no es así, lo que aparece son modalidades de rechazo radicales, tanto de parte de los sujetos de la educación como de los mismos profesionales, es decir, de los agentes de la educación. En este caso, cada profesor, profesora. Es fácil entender que haya una relación de rechazo con el saber, el mal llamado fracaso escolar, si las instituciones y los profesionales rechazan la cultura. Es decir, se interpelan de manera directa, como hizo la psicóloga en el caso de Camilo, y rechazan la cultura. En este caso, ella rechazó la producción de las poesías, la escritura que él había logrado conquistar por la vía de su deseo como una manera de envolver ese núcleo duro de goce. ¿Dónde encontramos ese núcleo duro de goce? Aquí. Y acá estamos haciendo una relación entre los conceptos de las diferentes dimensiones. En este caso, vuelvo aquí porque el núcleo duro de goce está
en el recorrido de la pulsión, que cuando se vuelve circular, cuando acá está taponada por uno, rellenada, voy a volver a lo del relleno o del el borde, cuando es rellenada por un objeto, en este caso el objeto, vuelvo al ejemplo de César porque me parece que ayuda, es taponado por los fierros, ¿no? Son los fierros los que producen la satisfacción, una satisfacción circular, imparable, como podría ser el objeto del consumo de sustancias tóxicas, o podría ser el consumo de objetos del mercado, cambiar un celular por otro, por otro, por otro, por otro, que es a lo que empuja el mercado. Ahora voy a ir a esa dimensión del vaciamiento, que tiene que ver con la dimensión sociohistórica, con la que comienza Eve a plantear la cuestión del vacío, del vaciamiento. Entonces, volviendo aquí, fíjense, ¿qué tenemos? Acá tenemos una fuente, ¿sí? Esta fuente, en esta fuente de donde parte la pulsión, que es parcial. Acá hay un límite, vuelvo a la cuestión del límite, hay un límite. Y para este objeto, perdón, para esta fuente pulsional, hay un objeto que se busca en principio, que volvemos, si es la pulsión oral, sería el alimento, pero sin embargo, bajo esta categoría que nos ofrece Lacan, que es un objeto A, que es intercambiable, entonces en este punto acá se dibuja un vacío necesario, entonces ese otro que le ofrece, ¿qué le ofrece? No le ofrece solamente el alimento, también le ofrece la palabra, también le ofrece el abrazo. Si le ofrece permanentemente frente al llanto, otra vez la teta, otra vez la mamadera, otra vez el alimento, y el sujeto sigue llorando porque cada vez este circuito pide más y más cuando la satisfacción es obturada solo por un objeto. En cambio, cuando logra hacerse una pausa y entonces en lugar de rellenar con comida aparece el cuento, los cuentos que se cuentan a la noche y que logran sosegar al sujeto, y va por la vía de la palabra. Por eso Eve va a decir que este vacío es producto del lenguaje, porque somos seres de lenguaje. Entonces, somos capaces no de rellenarnos solo con objetos materiales, sino también con ese velo simbólico que en el caso del discurso educativo nos ofrecen todas las producciones culturales. Con esto no estoy queriendo dejar de lado, obviamente, lo fundamental de la satisfacción de las necesidades elementales que sabemos que hoy en día para muchos ciudadanos y ciudadanas están en una gravísima falta, ¿sí? Pero no es esta falta la del vacío necesario, ¿sí? Digo, hago esta aclaración para que no se malinterprete, ¿sí? Bueno, entonces decía, esta fuente, ¿sí? Que a partir de este recorrido, este es el recorrido de la pulsión, que a partir de la oferta del otro puede bordear el objeto, no es rellenar. La satisfacción está en bordear el objeto y en este borde del objeto es que aparece el sujeto. El sujeto no está desde el vamos, el sujeto emerge, como plantea muy bien, lo plantea Moyano cuando dice que el sujeto de la educación emerge, ¿no? Es una construcción. Nosotros cuando estamos dando clase, yo ahora estoy intentando, por ahí lo logro, por momentos sí, por momentos no, con algunos sí, con otros no, que ustedes puedan convertirse en esta clase en sujetos de la educación a partir de ese objeto que yo les ofrezco y permite bordear, ¿sí? Que permite ser bordeado
por esa escucha, en este caso, por esa atención, si es que logro producirla. Entonces, hay una vuelta sobre esta meta, y la meta no es el objeto en sí, sino que es la satisfacción que produce el recorrido, de estar escuchando, de estar preguntándose, de estar intentando capturar aquí quizás alguna herramienta que les permita leer algo de su propia experiencia o de la escena que tienen que poner a trabajar, que nosotros les propusimos que pongan a trabajar, ¿sí? Entonces, fíjense que acá la meta vuelve a la propia fuente, la importancia que tiene este trayecto y que en este trayecto, que no es sin el otro, emerge el sujeto. Fíjense, acá yo coloqué algunas características, ¿no? De la pulsión, en este caso es la pulsión epistemofílica, ¿sí? Es decir, del amor al saber, porque lo que está en juego en nuestro discurso educativo es el saber como objeto, pero no como un objeto que tapona, como un objeto cerrado, sino como un objeto que se deja, ven, que se deja vaciar. Acá hay un vacío, no es que yo sé todo, y les transmito cuál saco vacío, ustedes los relleno de saber y más saber. Lo que produce eso es aturdimiento, aburrimiento, que es lo que suele ocurrir y puede ser que esté ocurriendo en este mismísimo momento mientras me están escuchando. Espero que no. Bueno, entonces, esta pulsión epistemofílica, ¿sí? Que es siempre parcial, no es total, no es una pulsión que abarca todo, las pulsiones siempre son parciales, tienen un vaivén en el trayecto. Y aquí el vaivén está en la apertura y cierre, el movimiento de apertura y cierre de este triángulo, que puede ocurrir en una clase o puede ocurrir a lo largo de un cuatrimestre. Y la reversión, que nos dio tanto que hablar en clases previas, esta reversión, que sería mirar, ser mirado, enseñar, aprender, la vuelta de tuerca que le da Lacan es que aparece el sujeto, lo que les decía antes, es así como es el hacerse mirar, para retomar aquel ejemplo, acá es dar su consentimiento. Emerge el sujeto cuando da su consentimiento ¿a qué? A dejarse enseñar. Y el efecto es el aprendizaje. Bueno, en la próxima entrada voy a ir a ubicar cómo avanza Eveticio, que es en estas tres dimensiones donde aparece el vacío.